sí, considero muy importante considerar este tema de las inversiones, porque también, bueno, hay datos que mencionan que la deuda es vendida en la bolsa de Wall Street. Entonces, hay personas o corporaciones que la adquieren, pero a veces hay mucha opacidad y no se sabe bien quién la tiene. Y también esto es un asunto pues de voluntad política y de poder social. Bueno, antes de pasar al siguiente ponente, quisiera pasarle la palabra a Juan Pablo. Ajá, por favor. No, perdón, era Gerardo quien pidió. Gerardo. Sí, nada más para agradecerle y comentarles, agradecerle al compañero Hilario Cruz Casimiro que se está conectado y esta mesa se está transmitiendo en vivo por Radio Chali. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahorita continuamos con nuestro siguiente ponente, con Alejandro Chávez Palma, quien es economista de la UAP. Y bueno, para tocar también el tema de la deuda estatal, porque muchas veces, como mencionábamos o como hemos visto, esta deuda tiene que ver con que a veces los bonos son adquiridos por la clase alta y presionan al gobierno para que no la deje de pagar. Entonces, pues es importante pues hacer conciencia de esto, también socializarlo para que cada vez más personas se vayan interesando en el tema y enterando. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradeciendo de antemano a la promotora para la suspensión de la deuda en este tema tan interesante que abre diálogos tan necesarios y sobre todo pertinentes, ¿verdad? Como estos que escuchamos con los dos anteriores ponentes. Bueno, sí, mientras vamos desglosando un poco la información, bueno, sí quiero referirme a la tendencia de lo que ha sido la evolución de esta deuda. Efectivamente, tiene un registro histórico. El llegar ahora actualmente a la cifra descomunal que tenemos de 12 billones, ha tenido su evolución y data de los años 70, efectivamente, como han mencionado los dos anteriores ponentes, se relaciona sobre todo con la evolución de lo que fue el financiamiento y que se podría llamar en los años 70, hasta fines de los años 70, como financiamiento, que no es lo mismo que endeudamiento. Esto se trocó en endeudamiento y ya no pudo regresar a ese círculo virtuoso que tuvo en los años del desarrollo estabilizador, de la sustitución de importaciones, donde efectivamente los créditos internos y externos sirvieron para una economía circular en esos préstamos, esos financiamientos, así efectivamente llamados, en crecimiento, y el crecimiento en cierta redistribución del ingreso, que llegó justamente hasta finales de los años 70, con la irrupción de la primera crisis de deuda que se desató en América Latina, la de México. Ya se mencionaban algunos datos, unas cifras, pero insisto en que esta evolución tiene esta periodización. Entonces ya desde los años 80 efectivamente ya va digamos, en relación y en paralelo esos fenómenos muy vinculados a lo que se conoce ya en estos tiempos, desde la crisis previa a la del 2020, que fue la del 2009, de las hipotecas subprime, como financiarización. La financiarización, de hecho, se deviene, en el caso de México, de América Latina y también en el mundo, desde los años 80. Por ese recambio, por el recambio pues fuerte que hay entre las devaluaciones, deuda, alza de las tasas de interés y devaluación. Esos fenómenos van en paralelo. Y en México ocurre pues lo que ya hemos vivido cada 6 años, las crisis sexenales. ¿Y en qué arriban esas crisis sexenales que encadenan esos fenómenos catastróficos, que son ya no el financiamiento, sino el sobreendeudamiento con altos intereses de la banca agiotista, efectivamente, pero que terminan en lo que en los años 90 ya conocemos
viene y lo mencionaba el compañero Pablo Moctezuma, de que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Pero es efectivamente esta circularidad que tienen las crisis, que se traducen en devaluación, la devaluación que se traduce en más deuda y esta en el impago de esta. De manera que la deuda desde los años 80 pues se tipificó a lo que está por verse también en esta década, o la década perdida en América Latina. Como mencionaba son unos minutos, enlazó fundamentalmente a las economías más grandes de Latinoamérica por ser las economías más deudoras del continente, y justamente a partir de lo que mencionaba el compañero Héctor Torres, de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional eran, entre comillas, recomendaciones de la banca internacional, pues para asistir en préstamos que hoy conocemos ya como préstamos leoninos, para la superación de las crisis y la solventación de los endeudamientos, que ya se tipificaron en esas cartas de intención del Fondo Monetario y del Banco Mundial como el Decálogo de Washington, que predisponía medidas fiscales y monetarias que tenían que ver, las primeras, con ajustar el gasto público, la austeridad famosa, subir impuestos, equilibrar las finanzas, que no hubiera déficit, contando con efectivamente la contratación de endeudamientos para recuperar, se decía, y se justificaba, recuperar el crecimiento y esa estabilidad que terminó siendo un mito genial ya para las siguientes décadas. Y los otros puntos efectivamente se complementaban con la apertura indiscriminada de la economía, y entre otras cosas, pues lo que empezamos a ver como los prolegómenos del Telecán, bueno, hoy Temec, antes Telecán, pero antes el GATT, en los años 80, ¿verdad? Y la otra era la apertura de la inversión extranjera directa, que para esos años, los 70, era de carácter físico, pero ya en los años 80 empezó a ser fundamentalmente financierista, ¿verdad? Predominando en ello las subidas de las tasas de interés con justamente con dos presidentes muy emblemáticos del neoliberalismo, ¿verdad? Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Estados Unidos e Inglaterra pues eran los principales países acreedores en el mundo, y no se diga para América Latina. Entonces tenía ya este formato liberal, pues todo un esquema de prestamistas y prestatarios. Los países acreedores pues, son los países desarrollados, y los países dependientes, como en América Latina, pues receptores de estos préstamos, que efectivamente se empezaron a volver y a trastocar como deuda externa en una primera instancia, con su complemento de deuda interna, pero que ya en estos tiempos pues es deuda eterna, desde los años 90 más directamente. Bueno, en esos años este consenso de Washington, del Decálogo de Washington, ¿verdad? Ya dejaba establecido que cada sexenio, que cada presidente se asumiera las deudas como algo normal. Y como ya estaba la predisposición de los ajustes en el gasto público, los ajustes en los recortes presupuestales, efectivamente, ya no digamos con Salinas, desde la Madrid se empezó, ¿verdad? Creo que con Salinas se profundizaron, y con Zedillo, bueno, pues llegó lo que se llamó el gran desfalco del siglo para México, que lo sigue siendo hasta nuestros días, el Fobaproa-IPAB. Bueno, el Fobaproa, y ahora disfrazado de IPAB. Pero finalmente es el mismo esquema, es el mismo esquema leonino que seguimos pagando los mexicanos, porque se tradujo
ese famoso rescate, esos famosos rescates bancarios, en los años 90, derivado de esta crisis del 95, ¿verdad? Tenemos el 82, crisis crisis de deuda, la de mediados de los 90, 94, 95, crisis devaluatoria, y de ahí se dispara por la misma contratación de esos famosos tesobonos en dólares, pues a una descomunal deuda eterna. Y la denominación pues se siguió, digamos, campechaneando en términos de la contratación de esos pasivos, que ya para entonces, ya en el 2000, se le cambió el nombre, se le edulcoró el nombre, ¿verdad? Del Instituto Bancario para la Protección del Ahorro, más bien del Fondo del Rescate Bancario al Instituto de la Protección del Ahorro. Que por cierto, uno de los diputados que va a ser en Puebla, que quedó, Jorge Estefan Chiriac, fue uno de los que aprobaron el FOBAPROA, con Calderón también siendo diputado. En fin, toda la amalgama putrefacta que hoy conocemos como PRIAN, fueron los encargados de hacerlo. Si por algo habría que votar este 1 de agosto para enjuiciar a los presidentes, pues ese es por esta mafia, efectivamente, que condenó al despilfarro y obviamente a la corrupción derivada de estos arreglos totalmente inmorales y sobre todo de saqueo descomunal del robo del siglo, que ha significado este FOBAPROA. Entonces llega Ernesto Zedillo, efectivamente, y tiene como principal divisa el pago puntual de los compromisos. Sigue siendo ese el punto de quiebre del pago puntual a la banca externa agiotista en sus diferentes modalidades, que también están viviendo del parasitismo. Aparece entonces a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica y no sé, de México, pues este famoso capital ficticio, ya lo que es una separación de lo que Marx mencionaba, la esfera de la circulación y la esfera de la producción. Es decir, ya las ganancias exorbitantes ya no proceden de la esfera productiva, sino de la esfera de la circulación, por el rentismo tan alto que han alcanzado las tasas de interés, pero que se van de prestamista a prestamista, y el interés sobre el interés, pues el vil agiotismo, el llamado anatocismo, que incluso la Iglesia Católica de esos tiempos, imagínense con Juan Pablo II, ya condenaba, la Iglesia condenaba el agiotismo. Pero imagínense qué clase de iglesia, la de Juan Pablo II, el protector de pederastas, pues simplemente en términos declarativos. Nada que ver con lo que hoy es, por lo menos, el jesuita Jorge Bergoglio, ¿verdad? Para nada. Y así, en ese tenor, vamos viendo que esta evolución de la deuda se vuelve una espiral de endeudamiento que se difumina en todos los niveles, formas y tonos, a nivel internacional, continental, regional y local, ¿no? Pues en Puebla vivimos el desfalco financiero que comentábamos ahí por diciembre, de la deuda de Rafael Moreno Valle, que empezó a tener una variante interesante que ya se daba desde Calderón, desde fines de los 90, veíamos que este IPAF o APROA empieza a trocarse ya para el año 2000, en el reconocimiento, dado que era imposible no reconocer a los famosos pidiriegas. Es una forma, una modalidad de asociación público-privada, en donde efectivamente ya se estaba legalizando este esquema leonino, pero eficaz para la reproducción de las ganancias y de las utilidades de los bancos, que fueron, los 80 nacionalizados, reprivatizados después y ya después extranjerizados. O sea, esas mutaciones del sistema financiero fueron fundamentalmente entre Zedillo y Fox.
Y ya con Calderón, este reconocimiento de los famosos PIDIRIGAS, que son programas de inversión del gasto público, no hicieron otra cosa más que hacer coexistir esta deuda privada y pública, pues, obviamente en beneficio de los privados. Y de estos privados estamos hablando de los extranjeros, de tal manera que esta oligopolización del sistema financiero pues se sobreconcentró en lo que hoy conocemos como la banca agiotista, extranjerizada ya totalmente. Dos bancos, Bancomer, bueno, BBVA, ya ni siquiera se llama Bancomer, española, ¿verdad? Y Citi y Banamex, que se transforma en Citi y Banamex, pues concentran entre ellos dos el 80, el 85% de todo el sistema financiero. Y sobre ello, pues es este esquema que, por ejemplo, a nivel regional en Puebla se ensayó bastante ya con Moreno Valle, las APPs, asociaciones público-privadas, este tipo de deudas diferidas en largo plazo, pero finalmente con cargo al erario, y al aparecer en el erario no solamente el Fobapro, que está alrededor, que pesó alrededor de los 700,000 millones de pesos, hoy está alcanzando los 900,000 millones. Y se sigue pagando, en tanto que sigue apareciendo en el presupuesto anualmente. Yo revisando algunos datos de hace unos años, precisamente en el sexenio de Calderón y Peña, en donde fue esta espiral de endeudamiento cada vez más más vertical, más empinada, esta tendencia al alza, pues entre estos dos presidentes absorbieron, contrataron más bien, asumieron pasivos, entre ellos dos nada más por 5.6 billones de pesos. Los pasivos públicos crecieron nada más con estos dos presidentes. Los presidentes del desfalco, son los presidentes del agiotismo. Y con mayor, por si, insisto, hubiera que algún señalamiento de juicio a los expresidentes por el latrocinio que han generado el país, el desfalco que transversaliza, yo creo que a todos los sexenios. Evidentemente hay más razones y mucho más motivos para llevarlos a juicio, pero los transversaliza por lo que significan hoy en día y por lo que están implicando no solamente como carga dineraria que nos pega en el presupuesto, efectivamente, estos montos, este monto de los 12 billones que tenemos hoy, pues no nació del 2018 para acá, ni en el 2019, ni en el 2020. Está el peso de este grillete financierista, pues que bueno, ha arrasado países enteros, ¿no? Recordemos a principios del siglo Grecia tuvo un quebranto que finalmente hizo que el movimiento, a pesar de haber cambiado la presidencia de Grecia, pues fulminó al país por entero, ¿no? Prácticamente se han hipotecado países y las deudas fueron creciendo, ¿no? Entonces nada más entre 2011 y 2020 este repunte de Calderón y de Peña Nieto, pues fue un 75% de nueva deuda de esos 12 billones. Fue de 4 billones en 2012, 4 billones 56,034 millones de pesos, a 9 billones 704 mil millones. Sí, 5 billones 646 mil en este periodo. Y eso habla, pues justamente de este manejo, pues evidentemente dislocador de una economía, ¿no? Esto no es gratuito, por eso a lo que se enfrenta el nuevo gobierno de López Obrador, pues es un descomunal monstruo. Ojalá fuera un elefante reumático nada más, pero este es un monstruo internacional que devora economías enteras.
economías enteras. Y hacerle frente, pues no es fácil. Y sin embargo ha habido pues una postura importante de este manejo. Evidentemente, entre 2019 y 2020, pues tenemos este decaimiento del crecimiento, primero, pero en el 2020 estamos ante una crisis mundial. Es la Gran Depresión, no lo olvidemos. Una Gran Depresión, pues se le compara, es el equivalente a la del 29-33 del siglo pasado, y se le compara también a la crisis financiera del 2008-2009, de las hipotecas subprime. Entonces, es la Gran Depresión, 2020. ¿Qué le pasa al crecimiento? Pues sí, efectivamente, cayó la economía en 8.2%, pero los clarividentes financieristas del neoliberalismo pronosticaban que iba a ser de 2 dígitos, incluso en México. No, pues ellos, además aplaudiéndolo, magnificándolo, pues, con toda la prensa, y quedó en un dígito, en 8, y ya los datos más precisos de Hacienda lo fijan en 8.2%. Pero hablaba Bancomer, por ejemplo, yo me acuerdo, hablaban del 12% de la caída del PIB, y eso no se dio así. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido estructuralmente con estas deudas? Bueno, pues que se abrió tan indiscriminadamente la economía, efectivamente, que se profundizó la dependencia y la subordinación de nuestra economía. Entonces, depender de los Estados Unidos, imagínense, 40 años de neoliberalismo, 25 años de Telecán, y ahorita pues con el TEMEC, pues en algunos puntos de la parte energética se ha podido retomar algunas cosas. López Obrador, o sea, no es fácil, por eso es que pues las medidas son importantes. ¿Qué ocurre en una crisis de la depresión del 2020, de la Gran Depresión del 2020? Yo insisto mucho en esto, porque pues, no, fue mundial, no es un problema de México, es un problema de Guatemala. Bueno, China fue el único país que no decreció en términos negativos, pero la economía china, pues ahorita es justamente el motor, el taller del mundo, está reactivando la economía a nivel mundial. Pero no dependemos de China. Iban a haber algunas inversiones del tren de Toluca, Querétaro, China, y pues llegó Trump y quitó todo eso, y eran en México, ¿no? Por eso es la depresión, lo que hizo pues, que se devaluara el peso. Llegó a justamente hace casi un año, de marzo a junio, julio, llegó hasta 25 el pesos por dólar, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Bueno, pues que la deuda, sobre todo la de largo plazo, que está contratada a tasa, no a tasa fija, sino a tasa variable, pues hace que esto también se incremente. ¿Qué pasa en el comparativo del deuda PIB? Que lo que iba, bueno, les voy a dejar las diapositivas. El comparativo deuda PIB es que crece nominalmente la deuda por todo este incremento, la devaluación, y en comparación con el PIB, pues al achicarse el PIB, sube automáticamente esta proporción, ¿no? Es un problema de cocientes, y eso hace que la deuda en proporción del PIB subió a 52%, poco más de la mitad, cuando con Peña Nieto estaba en el 47%. Eso hace que las proporciones se hable de que se incrementó la deuda. Y también aplaudido por los medios, medios como El Financiero, El Economista, Excelsior, pues toda la prensa carroñera magnifica el suceso. Pero hoy entonces termino con esto, las recomendaciones, las sugerencias, que yo coincido mucho con las de la CEPAL, pues mencionan esto, que habría que recurrir pues todas estas medidas que se han comentado, pero yo agregaría 2 que menciona mucho la presidenta de la CEPAL, entre ellos la redistribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que son aportaciones de los países que están en este concierto, y que son aportaciones, desde los países desarrollados hacia las naciones en desarrollo,
y así a fondos multilaterales que se han creado y que ha recomendado el propio presidente Rafael Correa en su momento y que me parecen adecuados. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, ahorita como pudimos ver, pues sí, como parte del resumen sí podemos observar que esta deuda se ha vuelto cada vez más insostenible e impagable a partir, sobre todo, con la entrada del neoliberalismo, y no nada más para México, también para muchos países latinoamericanos. Y sí considero importante esto que mencionan, de que hacer una negociación en común con otros países nos puede llevar a mayores posibilidades de éxito. Y sí, no nada más dejarlo aquí en adquirir el conocimiento, sino irnos movilizando para la suspensión del pago y para presionar al gobierno para que se haga una reforma fiscal progresiva que aumente los impuestos pues a las grandes empresas, a las fortunas. Y sí es importante también este otro tema de salir a votar el 1 de agosto para que se castigue la impunidad, sobre todo de quienes nos dejaron estas deudas, que a los que más afecta pues son a las generaciones presentes y a las futuras. Y ya para también concluir, es necesario considerar un cambio constitucional que sea sí anticapitalista y también antiimperialista. Bueno, ahorita pasaremos a la sección de preguntas o comentarios. Yo creo que para los comentarios estaría bien que fueran de 3 a 5 minutos, y para las preguntas, pues yo creo que en 2 o 3 minutos. No sé si alguien quiere participar. Algunos los puedo ver en las pantallas, o si no pueden activar la función de levantar la mano.